Saludos otra vez, colegas y amigos, amantes de la educación en República Dominicana y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la revisión y actualización del currículo nacional, entendiéndose el currículo en el marco de esta actualización y revisión como un itinerario formativo y un referente para orientar la práctica docente. Es la definición oficial que aparece en el portal del Ministerio de Educación. Y hacemos un poquito de historia. Estaríamos remontándonos al año 2008, cuando se oficializa el Plan Decenal de Educación que abarcaría desde el 2008 al 2018. Este Plan Decenal de Educación ordenaba la revisión del currículo dominicano para el año 2011 mediante la Ordenanza 02-2011 se manda a una revisión total integral de el diseño o del currículo de República Dominicana. Separe un documento curricular llamado Base de la Revisión y Actualización Curricular, y esta revisión, de hecho, en el año 2013-14, año escolar 13-14, para un primer diseño curricular que es el diseño de nivel inicial. Para el año escolar 2014-2015, 2015-16, con la ordenanza 02-16, pues para el diseño curricular de nivel primario, y ya para el año 2017 con su ordenanza tenemos de manera oficial el currículo de secundaria, el diseño curricular de secundaria, viendo el hecho, la definición, la redefinición, ¿no?, como itinerario formativo de lo que estamos hablando, es que este currículo nacional hace una primera parada en el nivel inicial. Habiéndose definido 7 competencias fundamentales en este currículo nacional, esa primera parada en inicial trabajaría el primer nivel de dominio de esas 7 competencias. En la segunda parada que se hace en nivel primario, pues ha trabajado en ese lapso de 6 años el segundo nivel de dominio de esas mismas 7 competencias, y eso se exhibe en el perfil de egresados al igual que en el nivel inicial, y por tanto la próxima parada de ese itinerario, de esa ruta, se hace en nivel secundario, trabajando, completando esas 7 competencias fundamentales en su tercer nivel de dominio. Entonces, ¿qué define ese currículo nacional? ¿Cómo se divide a partir de esa actualización y revisión? En la estructura, nueva estructura de un nivel inicial que se compone de 2 ciclos de 3 años, un nivel primario que igual 2 ciclos de 3 años, un nivel secundario con 2 ciclos de 3 años, y un nivel superior que habla de grados, posgrados y educación técnico superior. En el caso nuestro nos corresponde enfocarnos en la parte de la educación preuniversitaria en este currículo de República Dominicana. Pero ¿cuáles cosas son introducidas? ¿Cuáles cosas son introducidas? Como habíamos mencionado, el concepto de competencias. ¿Qué, qué, ¿Qué es el enfoque de competencias? Un poco más adelante veremos algunos detalles, pero nos referimos a que ese currículo dominicano se sustenta no solo en el enfoque de competencias, sino que es un trípode de enfoques que sostienen el currículo nacional, un enfoque histórico-cultural, un enfoque sociocrítico, y se le incluye el enfoque de competencias, procurando darle significatividad y movilidad a los conocimientos de los estudiantes. ¿En qué se diferencia
de el antiguo esquema del diseño o del currículo dominicano. Por ejemplo, vemos que como novedad se adopta el enfoque de competencias, pero más que eso, la variación, como habíamos visto, de la estructura del nivel. Ahora, ese enfoque de competencias, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que es introducido, ¿sí? Este enfoque que se traduce en tres tipos de competencias. Competencias fundamentales, las que habíamos mencionado como ejes, como competencias transversales, ¿sí? Unas competencias específicas que especifican los saberes de las áreas curriculares que los estudiantes deben dominar. Igual, unas terceras competencias que son las laborales profesionales, que son las que se trabajan en los institutos técnicos, ¿sí? Las escuelas laborales, las escuelas, centros que trabajan para la formación. En el caso de la educación preuniversitaria, en los politécnicos, tenemos una carga de 60% competencias específicas de las áreas, 40% de competencias laborales profesionales en los politécnicos, mientras que en las escuelas normales, liceos normales, se enfoca en esa modalidad académica, ¿sí? En las competencias específicas que son las que ven el 100% de los contenidos allí. Por tanto, veamos la diferencia. El enfoque actual sí incorpora las competencias y sus componentes, los vemos acá, competencias, contenidos, estrategias, medios y recursos en la evaluación, pero lo anterior, los componentes eran propósitos, contenidos, estrategias y evaluación. Hay un salto, hay un cambio. Cambió el sistema educativo dominicano, cambió más bien el enfoque del currículo de República Dominicana. Cambió, por tanto, el paradigma, asumiendo el enfoque de competencias en esos tiempos como un paradigma educativo. Y eso se traduce en que de lo que teníamos antes, que son estos elementos en este paradigma anterior, eso cambia a estos elementos en el actual paradigma, de una pedagogía bancaria a una pedagogía relevante, de lo que, por ejemplo, de lo que el docente entiende que debe enseñar, eso ya no es así, eso cambia a lo que es importante que el estudiante aprenda. Son de los elementos que esa actualización curricular incluye en el currículo revisado y actualizado de República Dominicana. Pero como decíamos acá, estamos hablando de competencias fundamentales, específicas y laborales y profesionales. Por tanto, esos diseños curriculares a lo que hicimos referencia nos dicen cómo trabajar este enfoque de competencia. Cómo trabajo el enfoque de competencia es el punto en el que nos tenemos que detener para poder ver resultados en los estudiantes que nos toca día a día. Dice el diseño curricular que su estructura actualmente, y esto lo encontramos en la página 33, son competencias, contenidos y este tipo, estos elementos que mencionamos hace unos momentos. Pero la evaluación de esas competencias fundamentales se realiza a lo largo de todo el proceso formativo. Ellas se hacen operativas a través de las competencias específicas. Es decir, cuando trabajo, desarrollo y evalúo las competencias específicas, estoy haciendo lo propio con las fundamentales, puesto que esas fundamentales se hacen operativas a través de las específicas y esas específicas se traducen en indicadores de logro.
solo puedo evaluar esas competencias específicas a través de sus indicadores de logro, a lo que se refiere la ordenanza 0216 en su artículo 10, numeral C, donde refiere que las competencias son con sus indicadores de logro. Ahora, ¿qué hacemos entonces con esos elementos, con estos componentes que están enumerados, que están mencionados en el diseño curricular? ¿Cómo los usamos? Bueno, pues la página 37 para el diseño curricular de nivel primario, e igual la página 41 para nivel secundario, me dice cuál es el orden, cuál es la forma en que yo debo utilizar esos componentes del diseño curricular del nivel en el que me toca trabajar. Me dice que dado que los contenidos son mediadores para el aprendizaje, es decir, los contenidos no son los aprendizajes. Los contenidos no son los aprendizajes. Los contenidos son mediadores para el aprendizaje. ¿Mm? El criterio fundamental para seleccionar esos contenidos es su posibilidad de aportar a las competencias. Y aquí me jerarquiza esos elementos. Una vez se han seleccionado las competencias, el siguiente paso es preguntarse con cuál contenido, es decir, paso 1, paso 2, sí, cuáles contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son necesarios para el desarrollo de qué? Del contenido, no, para el desarrollo de las competencias. Y como tercer paso, ¿en qué situación de aprendizaje se pueden desarrollar y evaluar su alcance? Por tanto, unos tres pasos organizados allí. Primero selecciono competencias, luego contenidos, y es cuando ya tengo la competencia o las competencias y los contenidos necesarios que me debo detener a diseñar la situación de aprendizaje que me haga, ¿verdad? Como nos dice el texto, en qué situación de aprendizaje se puede desarrollar y evaluar su alcance. Por tanto, primero selecciono competencias, en función de esas competencias selecciono el contenido y después que tengo esos dos elementos, hago una situación ejemplificadora que permita que el aprendizaje se desarrolle y se evalúe de una manera óptima. Por tanto, para evaluar competencias, como hemos visto en la página anterior, esas competencias específicas se traducen en indicadores de logro. Por tanto, para yo evaluar esas competencias específicas, debo hacerlo a través de los indicadores de logro. Pero me dice que el contenido lo debo seleccionar en función de su posibilidad de desarrollar las competencias. Entonces, ¿a través de qué me habla la competencia? La competencia me habla a través del indicador de logro. Como las competencias se traducen en indicadores de logro, ella me pide el contenido que necesita a través del indicador de logro. Veamos el siguiente ejemplo. Estoy en lengua española, por ejemplo. O pongamos el caso de matemáticas que lo tengo ya aquí a mano y me toca trabajar en tercer grado, que es el documento que tengo abierto. Matemática refiere 6 competencias específicas organizadas con un orden de menor a mayor complejidad. La primera, razona y argumenta. Comunica, modela y representa, conecta, resolución de problemas y utiliza herramientas tecnológicas. Como la primera competencia en matemáticas es razona y argumenta, debo desarrollar esa competencia a través o con los contenidos que ella necesita. Por tanto,
Veamos este aspecto. Me dice la institución oficial que para evaluar competencias, el primer elemento es identificar los aprendizajes a ser evaluados. Los aprendizajes a ser evaluados es lo primero que tengo que identificar si quiero evaluar competencias. Por tanto, como el aprendizaje no es el contenido, el aprendizaje que voy a evaluar entonces está en el registro de grado. Debo irme al registro de grado, ver la misma competencia, que es la primera, razona y argumenta, y a través de sus indicadores de logro, ella me irá pidiendo los contenidos. Ponga un poquito de atención aquí para que veamos. Estoy trabajando la competencia primera, razona y argumenta. Este diseño curricular, esta es la malla curricular, la parte que estuvimos leyendo es la parte teórica del diseño, me dice que debo elegir esa competencia en función de ese contenido en función de la competencia. Por tanto, hagamos esto. Como la competencia que estoy desarrollando es razona y argumenta, vamos a ver qué contenido me pide esta competencia a través de sus indicadores de logro. Entonces, esta competencia que es razona y argumenta, me dice que su primer indicador me dice cuenta hasta 99.999 según el criterio dado, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000, hacia adelante, hacia atrás, un número menor que 100.000. Entonces me está diciendo que el contenido que ella necesita es eso. Ahora voy a la malla curricular y me encuentro que en la malla curricular está el contenido secuencia de números hasta el 99.999. Ese es el contenido que me ha pedido esa competencia. Lo identifico, ¿sí? Ya que tengo el contenido y tengo las competencias, procedo a elaborar mi situación de aprendizaje, que es lo que me orienta, el diseño curricular. Trabajé, ¿sí? Evalué y califiqué. Por tanto, ya puedo pasar al próximo indicador de esa misma competencia, porque debo trabajar esa competencia a través de sus indicadores. Veo cuál es el aprendizaje que debo evaluar según la orientación que tengo para evaluar competencia. Identifico el aprendizaje a ser evaluado. ¿Cuál es el aprendizaje a ser evaluado en este caso? El segundo indicador dice, elabora sucesiones de números naturales, oral y escrita, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000, ascendente y descendente, iniciando por cualquier número de 5 cifras. Me doy cuenta que el contenido que necesito es secuencia de números otra vez, pero para evaluarle un aprendizaje diferente. Por tanto, esos números de 5 cifras no pueden pasar de 99.999. Cualquier número, pero dentro de ese rango. 5 cifras, pero dentro de ese rango. Por tanto, con el mismo contenido que tengo, voy a evaluar aprendizajes diferentes. Con ese mismo contenido, me toca evaluar el segundo indicador, pero vea cómo en este caso cuenta hasta 99.999. Sin embargo, en este caso, el aprendizaje es que elabore sucesiones de números de manera oral y escrita de 100 en 100, sí, ascendente, descendente, iniciando por cualquier número de 5 cifras. Planifiqué, ejecuté y evalué ese indicador y ese indicador. Ahora puedo pasar al tercer indicador de esa misma competencia,
¿Qué me dice? ¿Cuál es el aprendizaje? Recuerde, como estoy evaluando esa competencia, me dice que para evaluar la competencia debo identificar primero cuál es el aprendizaje a ser evaluado. Cuando veo el indicador a evaluar, él me pide el contenido. Miremos esto. Tercer indicador. Indica el lugar que ocupa un objeto dentro de una colección, utilizando los números ordinales hasta el 30º. ¿Cuál es el aprendizaje a ser evaluado? Que él indique el lugar que ocupa, ¿sí? Y me pide el contenido. Ahora voy a la malla curricular, me debo encontrar con un contenido que dice por ejemplo, este es el contenido que la competencia necesita. Números ordinales hasta el 30º. Lo tomo, ¿sí? Lo planifico mediante la estrategia de situación de aprendizaje. O sea, tengo la competencia, tengo ya el contenido, me debo sentar a diseñar la situación de aprendizaje en función de esto para que ellos entiendan mejor los números ordinales y yo estar en capacidad de calificar el tercer indicador de esa competencia. Cuando lo planifiqué, lo ejecuté, lo evalué, lo califico en el periodo que debo hacerlo. Pero ese es otro video que viene en el llenado de registro. Le tengo 3 indicadores a esa competencia, por tanto puedo seguir hacia adelante. Esa competencia que estoy evaluando, que estoy desarrollando en el niño, me tiene un cuarto indicador que se refiere a establece diferencia entre figuras que son polígonos y las que no lo son e identifica lados, vértices, ángulos interiores de un polígono y lo explica cómo verifica y cómo verifica si es una figura o si una figura es simétrica. Perdone ahí. Bueno, entonces ya tengo la idea, ya me dice cuál es el contenido que necesito. Voy a la malla curricular y debo buscar el contenido en el que esté. Como se refiere a geometría, debo irme al eje de geometría y allá debe estar el contenido que me acaba de pedir la competencia. Recordando lo que vimos, lo que nos dice el diseño curricular en su página 37, que debo elegir el contenido en función de la competencia. Por tanto, en este caso yo debo buscar ahora en la malla curricular el contenido en el eje que esté, en la página que esté. Así que me estoy yendo al eje de geometría y deberé o debo encontrar, sí, por ejemplo, mire acá donde nos encontramos el contenido que necesita esa competencia, que es polígonos, triángulos, pentágonos y demás, porque el aprendizaje que voy a evaluar es que él establece diferencia entre figuras que son polígonos y las que no lo son. Por tanto, uno de los contenidos que voy a usar para evaluar este aprendizaje es el que hemos mencionado del diseño curricular en la malla curricular, sí, donde tenemos este contenido para que él pueda diferenciar y tenemos acá este otro contenido que también lo debo utilizar para ese aprendizaje. Pero para evaluar qué, lo que el aprendizaje, lo que el indicador me pide que evalúe, que él establece la diferencia entre las figuras que son es, eh, polígonos o no. No me está diciendo que él opera los lados, que él busca perímetros y demás, ni que él calcula el tamaño de los ángulos, nada de eso. El aprendizaje a ser evaluado es que él establece la diferencia entre las figuras que son polígonos o no. Por tanto, tengo esa competencia ya con 4 indicadores de logro evaluado y ella tiene 4 indicadores más, 2 indicadores más, que son este quinto indicador que me dice, establece, argumenta y establece la relación de equivalencia de metro, decímetro, centímetro, expresa
de metro a decímetro y a centímetro y viceversa. Por tanto, ya ese indicador, es decir, esa competencia me está pidiendo el contenido que necesita. Y como yo debo elegir el contenido por su capacidad de desarrollar la competencia, debo escuchar cuál es el contenido que me pide la competencia e irlo a buscar. Él ahí me está diciendo, me está mandando a que vaya al eje de medición y busque allá estos contenidos que están en la malla curricular, pero en el eje de medición. Como estoy trabajando por competencias, voy al eje de medición a buscar el contenido. Que no se nos olvide que el contenido siempre debo seleccionarlo en función de la necesidad de la competencia. Por tanto, veamos acá. Cuando voy al eje de medición me encuentro con el contenido que me pidió el indicador. Vemos, es este el contenido que me pide el indicador. Entonces debo trabajar ese contenido, sí, debo planificar ese contenido para evaluar el aprendizaje que el indicador me pide, que él hable de estas medidas y que establezca la relación de equivalencia entre esos elementos, que él pueda convertir, que él pueda ver la diferencia y que además de eso pueda ver cuántos centímetros hay en un metro, cuántos o viceversa. Es lo que me pide como aprendizaje a evaluar. Recordando, estoy evaluando, estoy desarrollando y evaluando la competencia razona y argumenta, que es la primera en matemáticas, y debo hacerlo usando unos mediadores, que son los contenidos, para poder conseguir estos aprendizajes que están en el documento que los refiere, que es el registro de grado. Ese es el último indicador de esta competencia. Y me está pidiendo que utiliza unidades de medidas estándares para estimar, comparar y medir longitudes como el centímetro, el decímetro, el metro, la libra, la onza y otras. Ya me dice cuál es el contenido que necesito, está en el eje de medición, entonces voy a buscar cuál de estos contenidos es el que me está pidiendo. Vemos acá que está la estimar longitudes, que es parte, sí, que es el contenido que me está pidiendo y me pide estos contenidos. Mire cómo pide otra vez estos contenidos. Me pide este contenido para que estime longitud porque debo evaluar el aprendizaje que el indicador me pida, que él utiliza las unidades de medidas estándares para comparar longitudes. Por tanto, debo usar las unidades de medidas, ¿sí? Las unidades de medidas y usar igual estos mismos contenidos, pero para el aprendizaje a ser evaluado. Cuando yo tomé estos contenidos que son mediadores para recuerden, estos contenidos son mediadores para este aprendizaje. Entonces ya yo he logrado evaluarle los 6 indicadores que trajo diseñada esa competencia y ya he desarrollado en mi estudiante la competencia razona y argumenta y puedo pasar entonces a la siguiente competencia que es comunica, que es un poco más compleja, ¿sí? Entonces es la segunda competencia. Así como en las universidades tenemos unas asignaturas que son prerequisito de otras, así en el diseño de las competencias específicas hay unas competencias que son prerequisito de otras. Deben verse primero que otras y solo puedes ver la competencia a través de sus indicadores. Por tanto, cuando evaluaste sus indicadores, entonces evaluaste la competencia, desarrollaste la competencia. En ese mismo orden, trabajarías competencia comunica, que es un poco más compleja. Recuerde que, mire, mientras
Razona y argumenta se define como la capacidad de seleccionar y usar diferentes estrategias de razonamiento, que eso supone elaborar argumentos y distinguir diferentes tipos de enunciados, crear argumentos matemáticos para responder a situaciones de contextos conocidos y complejos. La competencia comunica es un poco más compleja y se define como que consiste en la utilización de signos matemáticos y notaciones para representar ideas, describir relaciones y modelar situaciones. Expresarse implica expresarse en una variedad de códigos de forma oral y escrita, simbólica y gráfica. Cuando nos dice que esta competencia, a diferencia de esta, necesita también comunicarse a través de gráficos, entonces debes estar seguro de que uno de sus indicadores necesita contenidos de geometría. Por eso, cuando vemos este primer indicador, dice describe procedimientos para determinar y estimar perímetro de figura. Me voy a la malla curricular, busco ese contenido que me está pidiendo el indicador, que es perímetro, lo planifico, lo ejecuto, lo evalúo y lo califico. Paso al siguiente. Describe verbalmente y por cualquier otro medio las características de un patrón dado e identifica cuerpos geométricos como cubo, prisma. Entonces, me está pidiendo acá los patrones, me está pidiendo las figuras, los cuerpos geométricos que necesito trabajarle y cuando los selecciono, cuando los planifico, los ejecuto, los evalúo y los califico, entonces puedo pasar al próximo indicador. Pero mire que le decíamos, mire que el tercer indicador me está refiriendo al eje de geometría. Elabora, lee, analiza, interpreta datos, situaciones problemáticas, gráficas. Es decir, me está mandando al eje de geometría a buscar, sí, los pictogramas, el gráfico de barra, porque es lo que la competencia necesita. ¿Qué debo hacer entonces? En mi malla curricular, que es parte del diseño curricular, irme al eje de geometría a buscar qué, a buscar lo que la competencia me está solicitando, lo que me está pidiendo la competencia, que es lo que me permite utilizar ese contenido como mediador para el aprendizaje que necesita el estudiante. ¿Por qué en muchas ocasiones entonces no podemos ver exhibidos los aprendizajes en los estudiantes? Porque estamos volando los procesos, porque no estamos haciendo los procesos como están diseñados. Mire que el indicador me está pidiendo, el indicador de logro que voy a evaluar, que es el aprendizaje a ser evaluado, me está pidiendo, sí, el pictograma, la tabla de conteo, los gráficos de barra. Por eso cuando me voy a la malla curricular a seleccionar el contenido que me pidió la competencia, tengo entonces los contenidos que voy a utilizar acá, sí, 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 son estos los contenidos que me van a permitir obtener en el estudiante el aprendizaje que le voy a evaluar. Por tanto, solo cuando yo termine de trabajarle los indicadores, esos 6 indicadores de la competencia comunica, solo así habré desarrollado y evaluado la competencia comunica con los contenidos que la competencia me pide a través del indicador a evaluar. Por lo que repetimos, para evaluar competencia, el elemento principal, el elemento primero. Recuerde que cuando tenemos un esquema como este, siempre partimos del eje Y positivo, sí, en el sentido de las manecillas del reloj, lo que me dice que lo primero es identificar el aprendizaje a ser evaluado. En este caso, lo identificamos en el documento al que le ponemos la calificación. Después que ese documento me da la idea de cuál es el contenido que necesito, voy a la malla curricular, lo busco y cuando tengo esos 2 elementos,
Cuando tengo esos elementos, diseño una situación de aprendizaje que permita que el muchacho entienda, aprenda y atienda, ¿sí? A lo que nos interesa evaluar, que son estos aprendizajes a los que hemos de calificar. Por tanto, alguien podrá tener en esos momentos un conflicto entre lo que sabe y lo que le estoy diciendo. Y es un tanto de discriminar en estos momentos, ¿sí? Lo enseñado versus lo diseñado. Lo que me enseñaron no necesariamente es lo que está diseñado. Por tanto, me estoy olvidando de lo que me enseñaron y estoy haciendo hincapié en lo que diseñaron. Estoy tratando de ejecutar mi trabajo en función de lo que diseñaron, no en función de lo que me enseñaron. ¿Por qué nuestros niños no aprenden? ¿Por qué nuestros niños muestran deficiencias en los aprendizajes de los grados? Porque el diseño está de una forma y lo estamos ejecutando de otra forma. Por tanto, las conexiones neuronales, la sinopsis o sinapsis, la sinapsis neuronal no se ejecuta. Esa conexión entre una neurona y otra no hace su conexión porque no se producen los aprendizajes en el estudiante, puesto que estamos saltando los procesos. Los procesos están diseñados en esta manera. Primero razona y argumenta, después comunica, después modela y representa, después conecta, después utiliza herramientas resolución de problemas y por último utiliza herramientas tecnológicas. Son las 6 competencias específicas del área de matemáticas, son las 6 competencias que el docente de matemáticas debe desarrollar en el grado que le corresponde. Solo puede desarrollarla en el niño si sigue el proceso que está diseñado, evaluando a cada indicador de la competencia lo que el indicador me pide que evalúe. Es cierto que hay contenidos que tenemos que usarlos más de una vez, pero para aprendizajes diferentes, para aprendizajes diferentes. No es lo mismo que yo vaya a evaluar este indicador de la competencia comunica que me dice, describe situaciones del contexto en las cuales se usan fracciones, a este u otro indicador que me esté hablando de operar fracciones, de hacer operaciones con fracciones. Por tanto, debo ver cuál es el aprendizaje que voy a evaluar, con qué contenido. Sí, el aprendizaje es que él describe situaciones en las que se usan fracciones. Ahora, ¿el contenido cuál es? Las fracciones. ¿Para qué voy a utilizar las fracciones? Para que él describa situaciones del contexto en las cuales se usan fracciones. No me está pidiendo que el aprendizaje que necesita esa competencia, que incluye esa competencia, es operar fracciones. No es eso. Por tanto, la orientación es que ejecutemos el diseño como está previamente establecido. Es un proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los documentos curriculares que son necesarios para el docente en el aula, que es el diseño curricular, que tiene dos partes, una parte que te dice cómo hacerla, ¿sí? Una segunda parte que es esta, que es la malla, que te dice con qué hacerla, un documento curricular más, que es el registro de grado, que es el que organiza los aprendizajes de la malla. Ese registro de grado, que en su primera página en la presentación dice que en vista de las mejoras hechas a ese documento, al registro de grado, este se constituye en un apoyo
en una ayuda para el docente. Por tanto, este documento organiza los aprendizajes de la malla curricular y es necesario que el docente tenga a mano su diseño curricular, que en una primera parte le dice cómo hacer las cosas, como veíamos hace unos momentos, cómo hacer las cosas. Una segunda parte que es malla curricular, que te dice con qué hacer las cosas, o sea, con cuáles contenidos logras los aprendizajes, ¿sí? Y luego un tercer elemento que sería el recurso, que sería el libro, ¿sí? Que es el que te da el qué hacer, ¿sí? Sí, cómo, con qué y qué hacer, qué es lo que está en el indicador a evaluar, que te lo da el registro de grado y te vas a auxiliar entonces de algún otro, de un recurso, que es el libro, después de que tengo mis textos curriculares, definido mi cómo, mi con qué y mi qué es lo que tenemos en este otro documento curricular. Los procesos están diseñados como procesos. Primero una competencia, después otra competencia. Y desde así hasta completar las 6 competencias de matemática. Las competencias se evalúan a través de sus indicadores de logro porque ellas se traducen en indicadores de logro. Y solo cuando he terminado de evaluar todos los indicadores de una competencia, podré entonces trabajar la siguiente competencia porque razona y argumenta es prerequisito de la competencia comunica. La competencia comprensión oral en lengua española, por ejemplo, es prerequisito de producción oral. Pero esas dos competencias, comprensión y producción oral, son prerequisito de comprensión escrita. Y la más compleja, que tiene una mayor carga de contenido, que es producción escrita, tiene como prerequisito haber visto antes comprensión oral, comprensión escrita, y es cuando pasamos entonces a ella. En un próximo video haremos esto que hemos hecho con matemáticas, lo haremos con lengua española, lo haremos con todas las áreas curriculares, porque así está diseñado, así es como funciona, así es como debe ser ejecutado, y usted verá cómo se resuelve un problema en las aulas de República Dominicana. Igual más adelante trabajaremos un video en función de la planificación por competencia. Y es que el esquema de planificación debe responder al diseño curricular. El esquema de planificación debe responder al diseño curricular. Por tanto, ese esquema debe estar diseñado en este orden. Mi unidad, en este caso puse que es la primera, el área, el docente, el tiempo de duración. Estos son ejemplos, ¿sí? El grado y el nivel en el que estoy. Dice el diseño curricular, esta parte que es presentación, dice que el primer paso es elegir las competencias. Por tanto, ¿cuáles son las competencias a las que tributa matemáticas? Bueno, desde matemáticas, lo que yo hago desde las 6 competencias específicas de matemáticas, tributan a 4 fundamentales, pero eso es un tema un tema posterior que abordaremos en uno de los videos para que veamos cómo a través de sus componentes las competencias fundamentales nos dicen a quiénes le aportan, porque no todas tributan a todas. Por tanto, retomamos. El orden que nos dice el diseño curricular es que selecciono primero las competencias. Vamos a ver entonces. Selecciono las competencias. Quiere decir que debo seleccionar las fundamentales en su nivel de dominio. Como estoy en nivel primario, es el nivel de dominio 2. Entonces debo seleccionar la específica.
la específica que me toca desarrollar, que estoy desarrollando en el estudiante. Como es en matemática, según el orden del diseño curricular, la primera es razona y argumenta. Por tanto, aquí están las fundamentales y aquí está la competencia que estoy desarrollando. Pero como la competencia específica se traduce en indicador de logro, en indicadores de logro, ordenanza 0216, artículo 10, yo debo ver cuál es el indicador de logro que le voy a evaluar a esa competencia. Así que si estoy en la primera competencia, por ejemplo, tomé mi primer indicador a evaluar por lo que nos ordena el diseño, que debo identificar el aprendizaje a ser evaluado y ese aprendizaje me lo da el, el, el indicador que voy a evaluar, que debo tomarlo del registro de grado. Ya que me pidió ese indicador el contenido, entonces yo procedo de la malla curricular a ubicar el, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que son relativos, que se relacionan, que van en función de la competencia que estoy trabajando con un sencillo copy and paste, ¿verdad? Si me está pidiendo un contenido para usar, por ejemplo, en este caso, si el procedimental que me está pidiendo, que va en función del contenido, por ejemplo, es este, entonces sencillamente yo en ese procedimental lo copio, ¿verdad? Como ya elegí, recuerde, elegí el contenido conceptual vamos a hacerlo en orden. Elijo el contenido conceptual que me pidió el indicador de logro. Suponemos que es esto. Este es el indicador, el contenido conceptual. Copio y pego en el conceptual. Voy al procedimental. Vuelvo a mi malla curricular. Como el contenido de figuras simétricas, debo buscar aquí cuál es el procedimental. Dice que dibujo de líneas simétricas con figuras en un papel. Entonces yo selecciono el procedimental. Sí, en este caso o en este caso, las líneas de simetría, selecciono, copio y pego acá. E igual, cuando estoy seleccionando el contenido actitudinal o de valores, bajo donde están los contenidos en actitudes y valores y selecciono el contenido que me refiere la malla curricular en relación a los contenidos, al eje de simetría, que en este caso es curiosidad e interés por el aprendizaje de las figuras simétricas. Copio y pego y ya tengo, y yo estoy llevando ahí el orden del diseño curricular. Primero competencias, después contenidos, y es entonces en función de tener esto cuando me debo sentar a diseñar mi situación de aprendizaje, porque esa situación de aprendizaje no tiene otro sentido que no sea en qué situación de aprendizaje se pueden desarrollar y evaluar su alcance. Debe ser una situación de aprendizaje que me permite entonces llegarle de forma más fácil al estudiante, cómo él puede asociar estos contenidos con sus aprendizajes y aplicarlos a la vida. Eso es competencia. Tengo esto ya, diseño mi situación de aprendizaje. Eso es lo que está diseñado. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Sí o no? ¿O acaso estamos diseñando situación de aprendizaje y luego vemos con qué contenido se relaciona o con qué competencia se hace coherente y vamos allá? Podemos estarlo haciendo así, pero eso no es lo que nos pide el diseño curricular en la página 37 para primaria, 41 para secundaria, que nos da el orden. Primero seleccionamos competencias, después contenidos y cuando tengo esos elementos hago mi situación de aprendizaje que debe ser en función de esos contenidos y esas competencias porque
con esa situación de aprendizaje, ellos deben evidenciarme, los niños deben evidenciarme el aprendizaje que la competencia me pide en el indicador a evaluar. Esa situación de aprendizaje, usando como mediadores a estos contenidos, me deben dar el aprendizaje a evaluar a la competencia. Esa es la manera en que está diseñado. Estamos retados a poner en una balanza lo que me han enseñado con lo que está diseñado. Y debo decidir si me aferro a lo que me han enseñado o a lo que está diseñado. Por tanto, cerrando ya esta parte, para evaluar la competencia, el primer elemento, el primer paso es identificar el aprendizaje a ser evaluado. Ese es el indicador del registro de grado, el indicador que tú evalúas y calificas. Ese indicador te pide el contenido y te sugiere el instrumento de evaluación. Pero esa parte la veremos un poco más adelante. Primer paso, veo cuál es el aprendizaje a evaluar. Me lo da el indicador de logro del registro de grado. Segundo, defino las evidencias. ¿Cómo es que ese estudiante me va a demostrar, me va a evidenciar el aprendizaje que me pide la competencia? Debo definir a través de qué, de una maqueta, de qué, el producto. Me lo define aquí. Entonces, el nivel de desempeño, que es el tercer paso, es en función del grado o del nivel, entonces voy a pedir la evidencia. No le puedo pedir la misma evidencia a un niño que esté en sexto grado o en tercero de secundaria que a un niño que está en primer grado o en tercer grado de primaria. El cuarto paso es valorar el desempeño. Valorar el desempeño, es decir, lo que como evidencia he pedido conforme a su nivel de desempeño, debo entonces valorarlo, calificarlo, ver dónde están las fortalezas y las debilidades de ese estudiante para apropiarse del aprendizaje que se identificó previamente y en función de eso debo diseñar las mejoras. Ese es el mapa que debe seguirse para, o la ruta que debe seguirse para evaluar competencia, para evaluar competencia. Esa es la ruta que debe seguirse. Sé que ha sido mucha información. Quiero despedirme deseando que le pueda ser de provecho, deseando que le sea de provecho este trabajo. Y estaremos en la próxima semana, entonces, subiendo un video, ejecutando una planificación con lengua española o con matemáticas, pero una planificación completa, con un esquema que responda al diseño. E igual les prometo entonces luego hacer otro video en el llenado del registro de grado, que es una de las cosas que más tormento da al docente en estos tiempos. Soy Rubén Franco, hasta la próxima.